Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión del Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán Solórzano, complacido de que nos acompañe esta hora. Esta noche abordaremos dos temas de importante relevancia. En primer lugar, analizamos los recientes sucesos en Río de Janeiro, en Brasil, donde 132 personas murieron violentamente en un operativo antinarcóticos sobre dos barrios y que hay varias denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por la policía. Un hecho que se suma a los ataques a lanchas en el Caribe por Estados Unidos y que se instrumentaliza una supuesta lucha contra el narcotráfico para la intervención ilegal de la soberanía de los países. Para comprender lo que sucede al sur de Brasil y qué se proyecta en Latinoamérica y el Caribe, vamos a tener con nosotros al periodista y analista político y geopolítico brasileño Rafael Machado. Pero antes, un repaso en imágenes del tema que vamos a abordar a continuación. Bien, entramos en materia porque este viernes se realizaron en todo Brasil varias manifestaciones en rechazo a la masacre ejecutada por el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, sobre dos populosas favelas y que dejó 132 fallecidos en un supuesto operativo antidrogas. El epicentro de estas manifestaciones fue la favela de Peña, uno de los dos barrios afectados por el violento operativo de 2.500 policías militares sobre los cabecillas del denominado grupo criminal Comando Vermelho. Vecinos y activistas de derechos humanos denuncian las violaciones a la ley que ocurrieron durante los asaltos policiales. Estamos hablando de disparos a viviendas con armas de guerra, uso de granadas lacrimógenas en zonas densamente pobladas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de cadáveres, detenciones sin presencia de fiscales del Ministerio Público. Para los habitantes de las favelas se trata de un genocidio contra los más pobres, contra los negros y negras, siendo el gobernador bolsonarista Cláudio Castro un ejecutor de políticas racistas y un abanderado de las privatizaciones. Escuchemos uno de los testimonios durante estas marchas. Estamos aquí concentrados en el Campo Norte, en el complejo Peña, organizados para salir, y están circulando noticias falsas y criminalizantes que este acto fue cooptado por organizaciones fuera de la ley. Eso es mentira. El acto está siendo organizado por líderes sociales del complejo Alemán y Peña, y por diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición Negra de Derechos, Las Mujeres Negras Deciden, y otras organizaciones sociales más. Esto es un acto seguro, pacífico, organizado y protagonizado por los vecinos y la sociedad civil. Bien, después de repasar lo que fue esta jornada de protestas este viernes en Brasil a consecuencia del operativo bastante cuestionado que se realizó en estas dos favelas de Río de Janeiro, vamos a enlazarnos, como ya lo decíamos al comienzo, con Rafael Machado, analista político, a quien damos la bienvenida. Hola, buenas noches. Siempre un honor estar con ustedes acá. Rafael, vamos a comenzar de inmediato esta conversación preguntándote cuán grave es el problema de la criminalidad en Río de Janeiro como para considerar que un operativo policial como el de esta semana era una buena opción para enfrentar esta situación. Bueno, ahí tenemos algunas cuestiones que precisamos abordar. De hecho, hay que considerar el problema de seguridad pública en Brasil como un todo como muy grave y también en Río de Janeiro. En Río de Janeiro específicamente hubo una disminución en la violencia algunos años atrás, pero ella volvió a crecer y volvieron a crecer otros crímenes también en los últimos 5 años porque hubo un impedimento de operaciones policiales en las favelas por parte del judiciario, ¿sí? Por parte del Supremo Tribunal Federal,
que impuso una serie de restricciones a la realización de operaciones policiales y entonces hubo el fortalecimiento de las facciones criminales, de las narcoorganizaciones en Río de Janeiro. Incluso estaban hospedando a líderes, a liderazgos del narcotráfico de varias otras partes de Brasil, por se considerar que en Río de Janeiro estarían más seguros. Por eso mismo que el gobierno del presidente Lula ayer aprobó un endurecimiento de las penas conectadas a los crímenes del narcotráfico y también aprobó algunas otras medidas para facilitar el combate al narcotráfico. Entonces, hay esa necesidad, había esa necesidad, y en el caso específico de Río de Janeiro, con el Comando Rojo, hay el problema de que ellos operan por la ocupación territorial, a diferencia del primer comando de la capital, de São Paulo, que opera más como una mafia, ¿sí? Más con el sector financiero. El Comando Rojo en Río de Janeiro opera, de hecho, por la ocupación territorial, cobra alquileres, cobra de los comercios, monopoliza el comercio de gas, de luz, de internet, por ejemplo, de TV a cable. Ellos tienen el monopolio sobre todo eso, cobran de todos los comercios, imponen tribunales para juzgar incluso a ciudadanos comunes por crímenes que creen que ocurrieron. Entonces, es un problema en serio que solo puede ser enfrentado a través de la acción policial, de hecho. Entonces, para volver a la pregunta, de acuerdo al cuadro que nos has descrito, entonces, ¿es visto o es muy popular entonces esta iniciativa que terminó con más de 130 fallecidos? De hecho, para la sorpresa de muchas personas incluso, salió hoy una encuesta, y para que no se quede duda, son las mismas encuestas, por ejemplo, de la Atlas Intel, que demuestran que el presidente Lula alcanzó el más de 50% de la aprobación popular, etc. Es la misma empresa, Atlas Intel. La misma empresa dice que en las favelas específicamente de Río de Janeiro, 88% de las personas aprobó la acción policial. En Brasil como un todo es 60%, en el sentido de que cuanto más lejos de las favelas, más hay dudas de las personas si eso era necesario o no era necesario, porque de hecho las personas de los barrios nobles cierran sus ojos para el sufrimiento de las personas de las favelas que viven sob el poder de personas muy peligrosas. ¿Sí? Las niñas especialmente sufren mucho porque nosotros sabemos que esos narcos observan a las niñas de 11, 12, 13 años para exactamente ya prepararlas para que se queden sus novias, etcétera, ¿sí? Entonces es un nivel de opresión muy bárbaro. Entonces es más común en la burguesía brasileña dudas sobre la operación policial do que en las personas que viven en esos territorios. Es bastante interesante esta perspectiva que estás mencionando y compartiendo con la audiencia del Mundo en Contexto, porque la información que ha trascendido hasta ahora es que también hay un estado importante de cuestionamiento a la forma y cómo se realizó el operativo, pero ya bastante significativo el dato de que las favelas o las comunidades de las favelas estén a favor o no condenen este tipo de operativos. Otra pregunta. ¿Tú crees que se trate también de una genuina intención del gobernador de Río de Janeiro combatir la criminalidad con este cuestionado y letal operativo de esta semana, o se trata de una maniobra política orientada a posicionar la mano dura de la derecha, esto en víspera de la campaña electoral presidencial? Absolutamente es una posición puramente política y electoral del gobierno de Río de Janeiro. Sobre eso no puede haber dudas, incluso porque aún no conseguimos ver que se trate de una estrategia de largo plazo, porque por supuesto los problemas de seguridad no empezaron ahora, son problemas de todos los gobiernos, en verdad, ¿sí? De gobiernos que vienen desde hace 30, 40 años, ¿sí? Y hasta ahora no estamos viendo una iniciativa de largo plazo, porque no adianta ingresar en las favelas, trocar tiros con los narcocriminosos y después salir y abandonar a las personas de la favela para que, por ejemplo, o los mismos criminosos
puedan volver, o otras organizaciones criminosas, porque en Río de Janeiro hay tres grandes organizaciones criminosas al menos. Otra organización podría venir, por ejemplo, y ocupar ese territorio que el Comando Rojo perdió. ¿Sí? Y aún no estamos viendo, por ejemplo, la retomada del territorio, la ocupación del territorio por el Estado, para que el Estado pueda ofrecer a esas personas justicia social, puede ofrecer servicios públicos que no necesiten pagar a los criminosos para eso, sí, servicios públicos de hecho públicos. Entonces, aún no hay planes en ese sentido. Y es exactamente porque las operaciones policiales son populares que el gobierno de Río de Janeiro hace ese tipo de acción para posicionarse para el próximo año, que es año de elecciones en el nivel federal y en el nivel estadual. Aún no sabemos cuáles son las pretensiones del gobernador Claudio Castro, pero por supuesto eso ayuda a poner la cuestión de la seguridad pública como la cuestión clave. Ya era una cuestión clave porque ya era muy importante, pero ahora la polarización política en Brasil está centrada en la cuestión de seguridad pública. Y eso ayuda más a la derecha, que en los últimos meses estaba bastante enfraquecida, sí, a causa del lobby de Bolsonaro en Estados Unidos para imponer tarifas, etcétera, etcétera. Entonces, en la cuestión de la seguridad pública, que es muy popular en Brasil, la derecha encontró una fórmula para conseguir tal vez transformar esa cuestión en la cuestión central para el próximo año de elecciones y con eso recuperar parte de su apoyo, porque la izquierda brasileña de hecho tiene mucha dificultad de trabajar esa cuestión. Bien, 9:17 de la noche, está en sintonía del Mundo en Contexto. Estamos conversando en directo con Rafael Machado, analista político desde Brasilia, abordando las repercusiones de lo que fue el operativo policial en Río de Janeiro, bastante cuestionado por el resultado de los 130 fallecidos durante este operativo. Rafael, revisando también algunas reacciones en las redes sociales ante la masacre de esta semana en Río a manos de la policía, hay muchas expresiones que suscriben que el operativo, como ya lo decía, fue el medio adecuado para enfrentar a los criminales, se parece a la encuesta que ya mencionabas, y que quienes expresen una crítica al respecto son cómplices de los traficantes. ¿Cree que estamos ante una gestión también del relato que racializa y le imprime un sello de clase también a la criminalidad en Brasil? Sí, hay ahí una cuestión de clase, por supuesto, pero es algo un tanto cuanto transversal, en el siguiente sentido. En general, una parte de la población brasileña no comprende muchas cosas que son necesarias para que se pueda, de hecho, dar una solución definitiva para este problema. Porque se trata ahí de una cuestión de que en esos territorios no hay Estado, ¿sí? No hay Estado, no hay el poder público. Y sectores que piden siempre menos Estado, sí, que piden siempre privatización, abandono, etcétera. Por supuesto que eso no va a solucionar esas cuestiones y ahí se crean narrativas de que son todos simplemente, absolutamente personas malas, etcétera. Se crea ahí una estigmatización de todas las personas que viven en las favelas y eso por supuesto no es exactamente así. La cuestión racial en Brasil es más confusa, más contradictoria, porque Brasil no es tan bicolor, más o menos como incluso algunos otros países de nuestro continente mismo. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos los cuerpos de las personas que murieron en esa operación, se puede incluso percibir que varios allá son personas blancas o personas de piel clara, ¿sí? Entonces, no es incomún que muchos de los criminales sean blancos, incluso algunos jefes, y no jefes de fuera de la favela, pero en la favela a veces son gente de la clase media que por aventura, por el deseo de aventura, decide vivir en la favela y ingresa para el crimen. Incluso uno de los grandes jefes, yo me creo, del tercer comando puro, que es una de las otras organizaciones de Río de Janeiro, era un hombre rico de las favelas, joven, que decidió virar criminoso y se transformó en uno de los jefes de su bando narco, ¿sí? Entonces es algo más, en Brasil es un poco más diferente, porque acá siempre hubo mucha mistura, ¿sí? Y la esclavitud acá incluso fue muy generalizada en el sentido de que
había mestizos esclavos, incluso negros que eran varones, etcétera, ¿sí? Pero la cuestión de clase es bastante radical en Brasil porque hay esas percepciones distorsionadas, aunque de hecho en la realidad en las favelas hay mucha gente que es simplemente trabajadora y que odia a los criminales porque vive todos los días sobre la opresión de los criminales. Se imagina, por ejemplo, una persona que trabaja como entregador de aplicativos, ¿sí? O como motorista de aplicativo que recibe, por ejemplo, un salario mínimo, dos salarios mínimos y que compra un teléfono celular nuevo que va a pagar en 24, 36 meses y ahí se pierde el teléfono celular para un criminoso 3 o 4 meses después que lo compró, años antes de conseguir pagarlo, ¿sí? Entonces el odio por el criminoso es más fuerte en las clases populares do que en las clases ricas que viven en condominios cerrados por muros altos, con coches blindados, etcétera, ¿sí? Entonces existen contradicciones de todos los tipos, tanto la incomprensión de la realidad de la favela que estigmatiza a todas las personas de la favela y recusa a los pobres de Brasil el servicio público gratuito de calidad, que pide privatizaciones y que por eso saca el Estado de la vida del ciudadano, y también la cuestión de clase en el sentido de que el ciudadano pobre es radicalmente opuesto al crimen organizado y muchas veces ve la policía como su única salvación. Bien, 9:22 de la noche estamos conversando con Rafael Machado, analista político desde Brasilia, revisando con él las repercusiones de lo que fue este operativo en esta semana en Río de Janeiro, dirigido en contra de dos favelas para supuestamente desmantelar a comandos criminales. En este contexto y durante el encuentro de parlamentarios del Gran Caribe por la Paz realizado este viernes en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, señaló que el relato de la supuesta lucha antidrogas de Estados Unidos en el Caribe se está desvaneciendo y que las ganancias del gran comercio del narcotráfico están en los bancos de Estados Unidos. Revisamos esta declaración más temprano de Jorge Rodríguez y continuamos con Rafael Machado. ¿Qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos de América con el tema del tráfico de sustancias ilícitas en los Estados Unidos de América? ¿Cómo está la incautación de sustancias psicoactivas, de drogas en los Estados Unidos de América? ¿A dónde va el dinero del narcotráfico que evidentemente se genera en los Estados Unidos? Porque si existe tráfico de droga, quiere decir que existe porque es un tráfico lucrativo y porque le genera beneficios económicos que, como bien dice y ha dicho repetidamente el presidente Gustavo Petro de Colombia, ese dinero no va a los países de América Latina, ese dinero no va a alimentar las arcas de las pobres y los pobres de América Latina. Ese dinero se queda en los grandes centros financieros de los Estados Unidos de América y en los paraísos fiscales de Europa y de otras partes del mundo. Bien, sirva a compartir esta intervención más temprano del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que daba cuenta también sobre la instrumentalización de la lucha, la supuesta lucha contra el narcotráfico como mecanismo de injerencia en contra de nuestros países, esto por parte de los Estados Unidos. Vuelvo a incorporar a la conversación a Rafael Machado ya en este tramo final de esta conversación, en esta primera parte del programa, para preguntarle justamente, porque vamos a orientar la conversación ahora hasta esta parte, a este punto. Desde tu perspectiva, ¿se está posicionando en Latinoamérica y el Caribe una agenda imperialista que instrumentaliza la supuesta lucha antidrogas para intervenir la soberanía de los países y reprimir a los más pobres, así como suscribes que se estaría utilizando la lucha contra el crimen con fines políticos entre la derecha brasileña? En el caso de la supuesta lucha contra las drogas, ¿es un instrumento para la injerencia en América Latina? Bueno, yo pienso que un ejemplo muy claro es lo que pasó en Ecuador, ¿sí? Allá había, de hecho, un problema grave con organizaciones criminosas y hubo muchos eventos muy incomunes, muy extraños, de hecho, en los años anteriores a la ascensión de Daniel Noboa.
y después que él subió al poder, la presencia de Estados Unidos en Ecuador se quedó cada vez más fuerte, ¿sí? Por supuesto que acá en Brasil hay un problema grave de eso, y esa operación específica, según la versión oficial, estaba ya siendo planeada por los últimos 6 meses, pero hay aparentemente el interés tal vez de alinear esos eventos con el contexto internacional de interés de Estados Unidos por una participación intervencionista en la cuestión de las drogas acá en nuestro continente. Porque, por ejemplo, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, parece que envió un relatorio sobre la operación a Estados Unidos, ¿sí? Entonces compartió informaciones con Estados Unidos sobre esa operación policial. Entonces se está intentando incluir esa cuestión en ese contexto de intervención de Estados Unidos en nuestro continente. Y ahí, por supuesto que nuestros gobiernos, los varios gobiernos acá de nuestra región, tienen que ser capaces de al mismo tiempo combatir duramente esas organizaciones criminales y al mismo tiempo sin ceder un centímetro que sea a las presiones de Estados Unidos. Es más interesante incluso que los países de la región nos coordinemos unos con los otros, porque por supuesto, para combatir un problema que es internacional, nosotros tenemos que tener una coordinación internacional entre Brasil, entre Venezuela, entre otros países acá de la región, pero sin la participación de Estados Unidos, que no es una participación en que se pueda confiar. Bien, 9:27 de la noche. Rafael Machado, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir parte de tu tiempo para también dejarnos esta perspectiva sobre lo que fue este operativo policial en Río de Janeiro y que ha generado muchísimas repercusiones por el resultado. 130 personas muertas con motivo de este operativo policial que nos ha mencionado, el dato bastante significativo que de acuerdo a empresas encuestadoras en Brasil contaría con la aprobación de la mayoría de las personas o residentes de las favelas, mientras que en caso contrario en sectores más acomodados, en sectores de la izquierda progresista, sería cuestionado este operativo por la forma en que se realizó. Si bien coinciden los sectores en que la criminalidad es un problema que hay que abordar, parece que lo separa es la forma en que se aborda este problema. Muchísimas gracias, Rafael. Nosotros seguimos en El Mundo en Contexto. Repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, Arellán con doble L. En Instagram como @soycarlosarellán y en Telegram, mi canal de Telegram, Soy Carlos Arellán. No se aparte, minutos, estamos de vuelta con otro tema.